energía eólica, energía fotovoltaica, la hidroeléctrica que comanda, pero escogimos Panamá para la sede del 17º foro del 2 al 4 de abril, porque Panamá es centro estratégico de flujo de pensamientos, es que es una plataforma de debate que va a reunir a los actores más importantes del ecosistema de energía en Panamá. Uno de los desafíos enormes que tenemos en América Latina es cómo le hacemos llegar electricidad a los más de 17 millones de individuos que no tienen acceso a esa electricidad. Ahí necesitamos inversiones, necesitamos políticas públicas, la convergencia del sector privado con los fondos. Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, nos acompaña en esta ocasión. Uno de sus voceros está con nosotros, el señor Rafael Jaén Williamson, vicepresidente para Latinoamérica de este foro. Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a todos los radios. Gracias por acompañarnos y Panamá sigue siendo pues por excelencia consolidándose un centro en donde se debate el futuro de la región en distintos aspectos e iniciativas. En esta ocasión hablamos de gas y energía. Panamá, pues, por supuesto, no produce gas, pero sí es un importante centro tanto de paso y se ha perfilado incluso en hidrógeno verde como uno de los posibles hub. ¿Y qué oportunidades representa para la región y particularmente para Panamá la discusión de este tipo? Muy bien, sí, la América Latina y Caribe es una región rica en recursos minerales críticos, petróleo, gas, biocombustibles para producir energía eólica, energía fotovoltaica, la hidroeléctrica que comanda, pero escogimos Panamá para la sede del 17º foro del 2 al 4 de abril, porque Panamá es centro estratégico de flujo de pensamientos, es que es una plataforma de debate que va a reunir a los actores más importantes del ecosistema de energía en Panamá. Uno de los desafíos enormes que tenemos en América Latina es cómo le hacemos llegar electricidad a los más de 17 millones de individuos que no tienen acceso a esa electricidad. Ahí necesitamos inversiones, necesitamos políticas públicas, la convergencia del sector privado con los formuladores de políticas públicas del equipo. Y destaco que además, ricos en recursos, tenemos más de 70 millones de personas en la región que no tienen acceso a cocina limpia. Este y tantos otros temas los debatiremos en estos 3 días de foro en el Sheraton del 2 al 4 de abril, como usted señaló. A ver, en América Latina hemos visto en los últimos años crisis en la parte energética. Chile y Argentina fueron uno de los últimos países en sufrir producto de fallas en el sistema eléctrico. Países como Ecuador que han enfrentado desde ya varios meses problemas en el aspecto de energía. ¿Cómo se plantea Latinoamérica no solamente abordar lo que usted mencionaba de electrificar a esos más de 17 millones de personas sin energía eléctrica, pero también luchar contra aspectos del cambio climático y al mismo tiempo a raíz del auge del uso de tecnología no verse afectado por la falta de electricidad? Muy bien. Cuando en el mundo decidimos que necesitábamos descarbonizar nuestras economías, una de las iniciativas más importantes que surgió fue la transición energética hacia combustibles más limpios, o sea, que contaminen menos, pero sobre todo una transición energética que sea justa, que produzca opciones asequibles. Sí, bueno, parece que... Entonces, me hablas de hoy, Ah, el de Ecuador no es igual al de Chile, de proyección a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos foros con toda esta experiencia acumulada? Debatimos todas las partes en las que
en posibles soluciones a ese tipo de desafíos que tenemos, a través de desarrollo de talento, inversiones, el aseguramiento que tenemos la infraestructura adecuada para la demanda creciente de la región, demanda de energía, que sigue creciendo con el crecimiento de la población. Sin duda, aparte de que por primera vez en la historia me parece haber escuchado que estamos en una sociedad más urbanizada, con menos cantidad de personas viviendo en áreas rurales. Esto, por supuesto, trae consigo más demanda de energía. Y en el aspecto de ambos sentidos, tanto el gas como la energía, ¿qué oportunidades tiene la región, particularmente países como Panamá, para poder sacar provecho económico y tratar de alcanzar a otros bloques económicos del mundo? Te diría que más allá del beneficio económico hay una cuestión que llamamos de seguridad energética, que es la garantía de que vamos a tener la energía que necesitamos para seguir creciendo, desarrollándonos. Y tú dijiste, el mundo por la energía. Entonces, ¿qué tiene América Latina? América Latina, abundante cantidad de gas natural, abundante cantidad de petróleo, que hay que saber explotarlo coherentemente y sosteniblemente o sostenidamente para evitar más contaminación. Gozamos de un plantel de biomasa extraordinario, está el ejemplo de Brasil, como también gozamos de mucho sol para la producción fotovoltaica y mucho viento para la producción eólica. Nos falta integración, nos falta más colaboración, esos son desafíos importantes. Bueno, sí, parece que tenemos, sí, parece que tenemos algunos temas ahí con la conexión, eh, y entendía un poco el tema de integración y la colaboración, y justo esa era mi siguiente pregunta. En términos, ajá, Dígame. sí, en términos de políticas públicas, ¿qué qué tanto necesita integrarse la región para avanzar, ya sea en colaboraciones que permitan la instalación de o gasoductos o instalaciones eléctricas que hagan más eficiente la transmisión entre las naciones? ¿Cómo está la región en ese sentido? Bueno, la región sigue siendo desigual en ese tipo de opciones. Si uno mira América del Sur, décadas hacia Argentina, ahora Argentina va a producir excedente de gas natural en los yacimientos de Vaca Muerta y va a exportar para Brasil. Los biocombustibles en el cono sur son de primera mano una opción inteligente. La interconexión eléctrica es otra vez de América del Sur. Y en América Central, pues la geografía nos permite esta interconexión eléctrica. Una oportunidad que se está discutiendo con mucha profundidad es la interconexión eléctrica Panamá con Colombia, que lo que hace es que te conectas a América Central con Sudamérica. O sea, tú tienes ahí una red enorme y con eso buscas sinergias. Hay países que tienen déficit, hay países que tienen abundancia. Uno de ellos, capacidad de generación, uno de ellos es Panamá, con la reciente entrada de la planta generadora de Gatún. Estamos en una condición de exportar electricidad. Pero eso no es todo, están los combustibles. Tiene la región de América Central y el Caribe que somos importadores de combustibles de todas las naturalezas, los convencionales, y por ahí aumentará el insumo de biocombustibles, ayuda a bajar las emisiones y generar menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, oportunidades hay muchas, el diálogo es necesario, hablabas de las políticas públicas
que deben ser el producto del diálogo entre las partes, no pueden ser decisiones tomadas unilateralmente por gobierno. La empresa privada, la academia, los actores importantes tienen que opinar en ese diálogo. Y de ahí sí se derivan las políticas públicas más cónsonas con las necesidades particulares de cada país, de cada región. Eso es lo único que nos va a permitir llegar a pensar como bloque eventualmente. Es una oportunidad que también tiene Panamá para poder posicionarse dentro del panorama como líder en el aspecto, ya sea a través de su experiencia logística, como a través de esa posición geográfica y ver cómo potenciar políticas, como usted lo mencionaba. Ya por último, y refiriéndonos propiamente al tema puntual que nos trae, que es este 17º Foro Internacional. ¿Este foro es abierto a participantes interesados o tienen que estar adheridos a algún gremio particular? No, la invitación se le extiende a todo el mundo, basta inscribirse. Hay una página web que la voy a leer porque no es fácil mostrarles: www.igefglobal.com/transversal Panamá. www.igef.com/Panamá. Y ahí hay el acceso a los boletos, hay del 2 de abril es integral, pero es abierto a todas las personas del ecosistema de energía que están interesados. Hotel Sheraton del 2 al 4 de abril. Ahí los esperamos. Por supuesto que sí, una discusión sumamente importante y temas de actualidad que seguramente van a ser muy pertinentes con base pues en todas las oportunidades existentes referentes al tema energético, que sabemos pues es una de las industrias más importantes en este mundo. Creo que estamos más que nunca dependiendo de la energía eléctrica y por supuesto de los recursos no renovables como el gas. Así que le agradezco nuevamente a el señor Rafael Jaime Williamson, vicepresidente para Latinoamérica de este foro, por acompañarnos y esperamos vernos pronto en el foro el próximo mes. Así sea. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Con todo gusto, son las 3:32 de la tarde, vamos a cambio comercial, no se vaya que todavía estamos apenas empezando la tarde relax aquí por Radio Anchor. No estaba consciente de lo que había pasado lo que había pasado con los tratados del Canal de Panamá, cómo habíamos llegado a obtener todo eh, digamos, todo este territorio que nos retornara a nosotros. Claro, a ver, Ani, y dinos una cuestión, ¿esto cuándo empezó a producirse? Porque, y no sé si es una cuestión de casualidades en las que en el país todo este tema del canal y los tratados ha sido un tema de conversación recurrente desde diciembre para acá. Sí, ha sido un tema recurrente, ha sido recurrente y la verdad es que nos impresionó en el momento cuando nosotros estábamos remezclando la película, porque tuvimos que cambiar algunos audios Ujú. por cuestiones de costo, y al estar cambiando eso, ya terminando, finalizando, para volver a pasarlo, para que la película pudiera ser pasada al público por licencias, en ese momento empezó a hablar Trump y dijimos, tenemos que sacar la película cuanto antes, y la gente empezó a preguntar más. Y es muy Entonces, interesante, claro, ¿no? Y coincidentemente, por cuestiones fortuitas, ¿no? Y del destino, parece ser que no puede caer en un mejor momento el estreno de esta película que en una situación como la que está pasando Panamá. A ver, pero ¿desde cuándo recoge entonces la historia de las negociaciones? nosotros empezamos la historia desde el año aproximadamente justo antes de lo que fue el 9 de enero de 64. Ahí empieza la historia. Ahí empezamos a contar toda la historia a través de negociadores que nos cuentan todo lo que ha ocurrido y personas que estuvieron ahí en ese momento. Entonces ellos empiezan a conversar y a hablar y todo eso y empiezan con esa idea. Con la idea de retomar y poner la bandera, enclavarla en un lugar Ujú. donde se lo merecía, porque ya habían hablado con el presidente Kennedy y Cherry habían llegado a un acuerdo que donde ondeara una bandera norteamericana y donde había una panameña. Pero en ese momento los estudiantes no quisieron poner la bandera panameña, entonces los estudiantes salieron a la calle. Y todo empieza ahí. A partir de ahí, entonces hacen unos tratados
los tres en uno, y hablamos un poquito de eso, y a partir de ahí, bueno, viene el golpe de Estado, la revolución de Torrijos, de Omar Torrijos, y él cambia todo y él inicia otro tipo de negociación. Y contamos un poco cómo llegamos a esa negociación sin llegar a una guerra, negociando con diferentes países de derecha, de izquierda, y cómo poco a poco se llegó a que nos devolvieran un territorio que siempre fue nuestro. Y me parece muy interesante porque sabemos del 9 de enero que de eso se ha hablado muchísimo, y sabemos del día en que se firman los tratados, pero hubo todo un recorrido, ¿no?, para llegar a la firma en el 77 que vale la pena rescatar. Por último, te pregunto, porque sé que también estás un poco corta de tiempo, ¿de dónde viene este nombre, Hijo de Tigre y Mula? Hijo de Tigre y Mula viene así lo llamaban Abel García Márquez, decía que era un cruce entre tigre y mula. Omar Torrijos tenía la sigilosidad del tigre y tenía, digamos, la astucia del tigre, y también tenía la testarudez y, digamos, el tesón que tiene la mula. Y él es una mezcla, y para llegar a esto tenía que tener ambas. Tienes que tener esas cualidades para poder llegar a negociar con una gran potencia como lo son los Estados Unidos en este momento y en ese entonces, y poder verdaderamente negociar sin llegar a una guerra, porque fácilmente un grande aplasta a un pequeño. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué estrategia usas para que eso no ocurra y que nos devuelvan lo que siempre nos perteneció? Lo dije hace un momento, creo que no pudo haber llegado esta producción en un momento más pertinente, conocer un poco de nuestra historia y saber cómo es que llegamos a alcanzar lo que logramos en el 99, el 31 de diciembre, luego de la firma de los tratados que, bueno, terminaron en la reversión completa tanto de los territorios como de la vía interoceánica. Así que, Ani Caraballo, esa invitación a toda la audiencia para que no se pierda esta obra que se estrena este jueves 13. Los invito este jueves 13 a todos los cines de Panamá, al interior, a Panamá, que vengan y asistan y traigan a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, para que conozcan un poco más de cómo fue que nos devolvieron el canal de Panamá, el canal que siempre nos perteneció, de cómo fue que eliminamos esa quinta frontera, de cómo fue que eliminamos una bandera enclavada en nuestro propio corazón. Entre nosotros, para pasar al interior, teníamos que verdaderamente pasar en medio de otro país, era casi otro país. En medio de 14 bases militares nos cortaban, nos rajaban el país. Entonces, para que conozcamos un poco más, para que defendamos nuestra soberanía, nuestro país, es importante que conozcamos cómo sucedió esto. Así que los invito a todos, desde este jueves 13 de marzo, en todos los cines del país. Imperdible, sin duda, esta gran obra, Hijo de Tigre y Mula. Gracias a la cineasta Ani Caraballo por acompañarnos y, bueno, ahí estaremos pendientes más adelante para comentar cómo ha sido la acogida, que seguramente va a ser muy buena, de esta obra. Así que felicidades y enhorabuena por esta producción.